Los asesinos seriales sin duda es algo que temen todas las personas. Cuando un individuo asesina a más de 3 personas, se le considera un asesino serial. Estas personas solo lo hacen por una satisfacción psicológica. La mayoría de estas personas tienen antecedentes enfermizos, algo que sin duda atormenta a cualquiera, y más cuando estos antecedentes fueron en la infancia. Cuando se es niño adolescente, estas personas empiezan a fantasear con asesinatos, cada vez empiezan a adentrarse al mundo de los asesinos seriales. Un artículo en internet dice que estas son las 3 señales cuando un niño advierte sobre ser un asesino serial. Número 1. Piromanía, es decir, cuando una persona tiene cierta atracción e impulsos por provocar incendios. Número 2. Crueldad hacia los animales. No hay mucho que explicar aquí, solo que les da cierta satisfacción maltratar a los animales. Número 3. Enuresis. Orinar de manera involuntaria durante noche o día a la cama. Esto hasta cierto punto es normal en niños alrededor de la edad de 5 años, pero una vez pasando esta edad, ten mucho cuidado. México, a pesar de otras atracciones, es llamativo por sus historias, leyendas y mitos. No se quedaría atrás con estas historias de los asesinos seriales más violentos y locos de México. Número 1. La temible Bejarano. Guadalupe Martínez de Bejarano se casó y tuvo un hijo llamado Aurelio Bejarano Martínez. Fue una mujer de clase media alta o incluso clase alta, y fue gracias a esto que era la manera de traer a sus víctimas. Esta señora torturaría a niñas durante el Porfiriato, convirtiéndose en una de las primeros asesinos seriales de la Ciudad de México. El primer caso fue con Casimira Juárez, una niña la cual haría trabajo doméstico en la casa de Guadalupe. El maltrato empezaría con humillaciones y actos de tortura. Esto ocurría un fuerte deseo sexual reprimido. La señora siempre torturaba a la niña con fuego y atar a la niña desnuda. La dejaría morir de hambre. En 1887 sería condenada de 4 a 5 años de cárcel. Tras salir de prisión, las hermanas Guadalupe y Crescencia Pineda serían secuestradas por Guadalupe Bejarano. Pasarían muchos años y encontrarían el cadáver de las hermanas en la residencia. ¿Recuerdas a su hijo? Él sería quien entregaría a su madre. Fue encarcelada en la cárcel de Belén, donde sufriera el ataque de los demás prisioneros que no toleraban el infanticidio. Siempre vivió en el temor de su muerte. En esta cárcel se le daría 10 años de prisión, pero cuando estuvo a punto de cumplir su sentencia se le encontraría muerta en una celda. Desde entonces se le conoce como la temible Bejarano. Número 2. La ogresa de la Roma. En la década de los 30 se daría a conocer la historia que sin duda sería una de las más tenebrosas de México. Aunque se conocían historias de desapariciones, asesinatos, secuestros y demás horrores, la ciudad nunca había conocido a una persona tan más despiadada y trastornadora. Felicitas Sánchez Aguilón fue una mujer originaria del estado de Veracruz. Esta persona estudiaría enfermería. En 1930 emigraría a la Ciudad de México y aquí iniciaría con el negocio de tráfico de menores. En ese entonces muchas madres se les hacía muy difícil el mantener a sus hijos. Lo que hacían estas madres solteras era citarse con Felicitas y regalarle a sus hijos. El negocio era el siguiente: las madres regalaban a sus hijos con esta señora. Esta persona vendía los bebés a personas de clase alta, las cuales no podían tener hijos. Acumuló tanta riqueza que esta mujer se iría a vivir a un departamento en la colonia Roma. Aquí compartiría el departamento con otra mujer, la cual solo veía por las noches. La carrera como enfermería le ayudaría a que se empleara como partera, es decir, una atención exclusiva a mujeres en todas las etapas de su vida. Felicitas les ayuda a las mujeres que no querían tener a sus bebés. Era algo así como un aborto clandestino. Vecinos notarían algo raro en las tuberías. Francisco Páez, dueño de una tienda, llamaría a plomeros para destapar una cañería, ya que se tapaba frecuentemente y tenía un olor nada agradable. Al destapar las tuberías se encontrarían con una masa de carne, sangre y materiales como gasas, algodones, detrás de los cuales se encontraría un diminuto cráneo humano. Autoridades sospecharían por Felicitas. En su piso se encontraría ropa de bebé, huesos humanos, velas, agujas y múltiples fotografías de niños que habían asesinado. Después de esto se le conocería como la ogresa de la Roma. Número 3. El Sapo. José Ortiz Muñoz, una persona conocida como El Sapo, comienza su historia como asesino serial en su carrera como militar. En 1941 saldrían a la luz los asesinatos que cometería, siendo un soldado del 2º Batallón. Una de sus primeras víctimas sería asesinado a puñaladas un 31 de octubre.
Esta persona seguiría libre gracias a la relación que tenía con el coronel. Cuando se capturó al Sapo, las autoridades se darían cuenta que lideraba una banda de asesinos. 28 años en prisión fue su condena. Mataría 120 personas en León, Guanajuato, un 2 de enero de 1946. Aún dentro de la cárcel mataría 5 personas. Sin duda los encarcelados le tenían pavor a esta persona. Lo mandarían a otra prisión donde años después se encontraría muerto en su celda. Número 4. La Mataviejitas. Juana Barraza es una de las asesinas seriales que más llaman la atención, ya que es la primera mujer involucrada en hacer varios homicidios a personas de la tercera edad. Nació un 27 de diciembre de 1957. Su infancia fue muy difícil, su madre era alcohólica. A la edad de 12 años su madre la llevaría con una persona de 26 años. Su madre le ofrecería a cambio su hija por 3 cervezas, donde la madre aceptaría y su hija sería abusada. Su primer hijo de 7 lo diera a luz a los 13 años. Obtuvo conocimientos de enfermería. Se dedicaría a la lucha libre. 42 y 48 asesinatos son los que se le adjudican a Juana Barraza. Los activos delictivos comenzarían a finales de los 90. La detención de esta persona se daría gracias a que un estudiante vivía con una persona de la tercera edad. Este estudiante al llegar a su casa vería estrangulada a la persona de la tercera edad. Él daría aviso a la policía y sería capturada Juana Barraza. Actualmente sigue cumpliendo la condena de 50 años de prisión. En una entrevista Juana menciona que ella está dentro de la cárcel por asesinatos que nunca cometió. Me acusan por 16 homicidios, pero las señoras fueron robadas y violadas. ¿En qué momento las violé yo? Yo estoy aquí por un delito y ya ni sé si yo lo hice, porque cuando yo aventé a mi patrona, ella estaba con vida y resulta que después de varias horas a mí me tenían arriba de la patrulla. Número 5. El estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández, a pesar de cumplir una condena de 34 años, fue reconocido y aplaudido en la Cámara de Diputados. Esta persona cobró relevancia en la década de los 40 a los 26 años. Era una persona que había estudiado Derecho, Química y Psiquiatría. Uno de sus primeros asesinatos fue a una estudiante de bachillerato llamada Graciela Cifuentes, donde la frecuentaba mucho. Un día apareció enterrada en el jardín de su casa. Estrangularía a 4 mujeres con las que tuvo relaciones. Él mismo confesó sus crímenes y tuvo una condena de 34 años. En 1976 el presidente Luis Echeverría le daría el perdón público, lo llevaría al Congreso de la Unión y sería recibido como un héroe por su rehabilitación que tuvo. Moriría a la edad de los 85 años en Los Ángeles. Número 6. El caníbal de la Guerrero. Departamento Mosqueta, número 198, Colonia Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969. Su infancia fue muy difícil, a los 2 años sus padres morirían. José Luis se dedicaba a escribir novelas, el modo por el cual atraía a las personas era mediante sus poemas. 3 personas enfocándose en mujeres tímidas y solitarias. Las forzaba a ver pornografía zoofílica y tener relaciones sadomasoquistas con ritos de brujería. Durante el mes de octubre del 2007 una noticia conmocionaría a México. Un hombre sería detenido por huir de la policía. Los elementos judiciales entrarían a su casa donde se llevarían la sorpresa de restos humanos cocinados y otros almacenados. Moriría el 11 de diciembre de 2007 ahorcándose en su celda con un cinturón. Se dice que este cinturón no era de José Luis Calva, por lo que se puede interpretar como un asesinato. Número 7. El chalequero. Francisco Guerrero Pérez nació en 1840. A los 22 años se iría a la Ciudad de México para trabajar de zapatero. Tuvo 4 hijos, sus encuentros sexuales eran con prostitutas, por lo cual estas personas fueron sus primeras víctimas, donde las degollaba o estrangulaba. Los cadáveres serían arrojados al río Consulado. En 1888 sería capturado. Sería condenado a muerte, pero Porfirio Díaz le daría 20 años de cárcel. En 1904 sería liberado por un error. Sería capturado el mismo año por asesinar a una persona de la tercera edad. A los 70 años sería encontrado muerto en su celda. El nombre surgió a su forma de vestir. Mataría a 20 mujeres. Número 8. Los feminicidas de Catepec. El asesinato fue regalo de su cumpleaños. Juan Carlos y Patricia llevaban a mujeres que levantaban para así llevárselas a su casa y asesinarlas. 20 asesinatos son los que hicieron estas personas. Patricia tiene un leve retraso mental. 8 cubetas con restos humanos fueron encontrados en su vivienda.